continuando con el desarrollo del ejercicio 5, tenemos acá un a elevado al cuadrado, ¿no?, multiplicado por x, más un a elevado a la menos 2 multiplicado por x es igual a 38. Y te piden que calcule a la x menos a la menos x, ¿no? A ver, si nosotros evaluamos, ¿no?, el dato, este es el dato, lo que te dan, y esto es lo que te piden calcular, hay que observar siempre el grado, ¿no? El grado, o sea, el exponente, ¿no? Si te das cuenta, acá es el grado 2, acá es el grado 1, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar, ¿no? Mayor, menor, si del menor puedo llevarlo al menor, o del mayor puedo llevarlo al menor. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar siempre y cuando conozcas bien las propiedades. ¿Qué significa eso? Que si tú conoces bien las propiedades, en este caso, del binomio al cuadrado, te vas a dar cuenta de algo. Vamos a poner en práctica. Tenemos acá la expresión a la x, ¿no?, a la x menos a la menos x. Tenemos esa expresión. Bueno, yo te hago una pregunta a ti. Esta expresión que tú ves ahí, lo puedo representar como raíz, por decir, raíz cuadrada de esta misma expresión, ¿no? Pero elevada a qué cosa? Al cuadrado. Dime tú, ¿es lo mismo? ¿Qué dices tú? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dices? Analiza. Tú ves acá un 2 como exponente y acá tú ves un 2 como índice. Se sobreentiende que hay un 2. Al simplificar me queda lo mismo. La pregunta es, profesor, ¿y eso de qué me sirve? O sea, ya sé que esto simplifico y me queda lo mismo, perfecto. ¿Y de qué me sirve esto? Por eso te digo, tú debes de conocer bien las propiedades del binomio cuadrado. ¿Qué pasa si tú aplicas el binomio al cuadrado, ¿no?, acá internamente, dentro de la raíz cuadrada? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a analizar, ¿sí? Tengo la raíz, ¿no? Entonces aplico binomio al cuadrado, parte interna. ¿Qué dice la propiedad del binomio al cuadrado? Dice el primer término al cuadrado, ¿no?, más el segundo término al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo término. Bueno, ese es cuando es negativo. Cuando es positivo, todo es positivo. Entonces, acompaña. Bien, este es el primer término y este es el segundo término. Entonces, vamos a elevar al cuadrado el primer término. Si yo le elevo al cuadrado, me va a salir a la 2x, miren, lo estoy elevando al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, o sea, todo este término elevado al cuadrado. Entonces va a ser a la menos 2x menos el doble del producto de los dos, o sea, a la x por a la menos x. Miren, observen, miren. Ah, ya, profesor. Y se está apareciendo. Sí, mírame. Se está apareciendo. Eso no es una coincidencia, sino que tienes que saber a qué te proyectas tú. Tienes que saberte proyectar. Pero si tú te deseas proyectar, tú tienes que saber bien las propiedades, pues.
Si tú no sabes las propiedades, ¿cómo te puedes proyectar algo? ¿No? Entonces, esa expresión, si te das cuenta, ¿no? Esta expresión, si te das cuenta, ya lo tenemos acá arriba. ¿Y cuánto vale esa expresión? 38. Por eso me quedo acá. Recuerda, multiplicación de bases iguales exponentes se suma, pero como hay un menos se simplifica todo entonces. ¿No? Se va a simplificar todo. Sí, porque va a ser x menos x. Se anula. ¿No? Entonces se va a simplificar. Así de fácil. Profesor, como que no entiendo, no te preocupes. Mira, yo tengo a la x por a la menos x. Multiplico bases iguales y en este caso me va a quedar x menos x. Resto acá. Profesor, ¿y eso cuándo sale? ¿Cuánto sale? 1. ¿Ves? Y como todo esto vale 1, multiplicado por 2, queda 2 mismo. Bien práctico. Entonces, reemplazamos este valor que ya lo tengo, que es 38. O sea, tengo raíz y toda esta presión es ¿cuánto? 38. Menos que menos 2. ¿Sí? Bien. Resto, o sea, raíz cuadrada de 36. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 36? 6. Así de fácil. Entonces, si puedes apreciar, está fácil, no está complicado. Tienes que saberte proyectar conociendo las propiedades, eso sí. Y si te das cuenta, he partido yo de acá, que es menor, ¿no? Le doy forma, ¿no? Trato de darle forma, que al efectuar esa forma que le he dado, resulta parte de eso, para poder reemplazar. Como puedes observar, no es complicado, es fácil. Según tú vayas desarrollando, ¿no? Más ejercicios, bueno, se le va a hacer fácil, ¿no? Entonces es cuestión de optimismo y sigas investigando. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio 6. Te pedí que calcules, en este caso, la expresión, ¿no? Esta expresión representada por m. Tenemos raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 15 menos raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de 15. Y toda esta expresión está elevada al cuadrado. ¿Qué te hace recordar este cuadrado? ¿No? Vamos a escribir acá, al lado. Si tengo yo, por decir una expresión, a menos b, vamos a poner, elevada al cuadrado, ¿qué propiedad es esa? ¿No? Hay dos expresiones que se están restando, ¿no? Hay dos términos que se están restando, elevada al cuadrado. ¿Cómo se le llama? Binomio al cuadrado. Entonces esto podemos desarrollar. ¿Cómo desarrollamos? El primer término al cuadrado, o sea, a, ¿no? Elevado al cuadrado, o bien en cierres, elevado al cuadrado, ¿sí? Más b al cuadrado, menos el doble de a por b. Tenemos ahí la propiedad de binomio al cuadrado, ¿no? De la resta, ¿no? De la diferencia. Podemos imaginar que esta expresión es a, y toda esta expresión es b. Bien. Entonces, al reemplazar, ¿no? A ver cuánto que estamos reemplazando acá adentro, ¿no? Vamos a simular que estamos reemplazando ahí adentro. Entonces tengo raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 15. ¿Sí? Pero ¿cómo va a estar?
elevado a qué cosa, al cuadrado. Bien. Más, de la misma forma, ¿no? O sigo con b, ves esta expresión, o sea, 4 menos raíz cuadrada de 15, todo elevado al cuadrado, y menos doble del producto de estas dos raíces, ¿no? Voy a multiplicar estas dos raíces, o sea, voy a tener raíz ¿de quién? Del producto de la otra raíz, ¿sí? ¿Y quién está dentro de la raíz? Uno positivo y uno negativo, o sea, 4, en este caso tengo 4 más raíz cuadrada de 15. Raíz cuadrada de 15. Ahí está. Y aquí tenemos por otra raíz que es 4 menos raíz cuadrada de 15. Ahí está. Bien. Entonces nosotros sabemos que podemos simplificar en este caso el índice con el exponente, porque acá se solamente en 2. Simplifico, ¿sí? Entonces me está quedando la parte dentro, un rectángulo sería 4 más raíz cuadrada de 15 más 4 menos raíz cuadrada de 15 menos el doble del producto de los dos, ¿sí? El producto de estos dos, o sea, lo escribo mejor para que puedan entender. Encierro 4 más raíz cuadrada de 15 por 4 menos raíz cuadrada de 15. ¿Por qué lo escribo estas dos expresiones dentro de una sola raíz? Porque ¿qué es 2? ¿Qué es 2? Aquí el producto se convierte en una sola raíz y multiplico, ¿no?, el radical interno. Luego, acá, si te das cuenta, puedo cancelar. Y 4 más 4 puedo sumar. ¿Cuánto sale? 8. Menos 2. Y acá aplico una propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? Si yo tengo, por ejemplo, A más B por A menos B, multiplico, sería A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo se llama esa propiedad? Diferencia del cuadrado. Esta diferencia se convierte en una expresión de esta forma. Una suma, una resta, o una resta, una suma. Pero este es de ida, ¿no? Y este es de regreso. Nosotros estamos en la ida, ¿sí? Vamos a multiplicar. 4 por 4 es 4 cuadrado, o sea, A cuadrado. Pero 4 por 4 es 4 cuadrado, pero 4 cuadrado es 16. Entonces puedo escribir una vez 16. Más por menos, menos. Más por menos, menos. B por B, B al cuadrado. ¿Quién es B acá? Raíz de 15. O sea, significa que raíz de 15 va a estar elevado a qué cosa ahí. Bueno. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Acá lo que puedo hacer es simplificar tanto el exponente como el índice. Eso significa que acá me está quedando 8 menos 2 raíz cuadrada 16 menos 15. Eso significa que es 8. No voy a restar 8 menos 2. No, todavía mientras que no sepas qué resulta acá, ¿no? Hay un producto, primero hay que desarrollar este producto.
y luego le puedes restar con el otro. Así consiguen, pero eso tiene un proceso. ¿Sí? No es el 8 menos 2, no, termina de ser lo mismo. ¿Sí? Así te salga lo mismo, ese es el proceso. Menos 2, ¿no? Cada raíz cuadrada de 1, cada raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces 8 menos 2. Entonces, ¿cuánto es? 6. Listo. Entonces, como pueden ver, nuevamente, ¿no? Saber bien las propiedades del número cuadrado, saber las propiedades tanto de ida como de regreso, ¿no? Y te das cuenta de que cuando tú tienes un orden, ¿no? Ya puedes, como siempre te digo, puedes proyectarte, ¿no? Entonces, este es el desarrollo, ¿no? He partido de la propiedad, ¿no? Este tema correspondiente al producto notable, ¿no? Lo que estamos desarrollando, ¿no? Y como pueden ver, está fácil el ejercicio. Vamos a continuar todavía desarrollando más casos. Continuando con el desarrollo del ejercicio 7, me piden calcular la raíz sexta, ¿no? De 124 que multiplica a estos dos productos, ¿no? X al cubo más 1 por X a la sexta menos 1 más 1. Entonces, yo debo conocer las propiedades, ¿no? Del producto notable, ¿no? Por decir, la propiedad de A menos B por A más B. A ver, ¿qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice que yo puedo multiplicar, ¿no? Las letras que se repiten, A por A al cuadrado, menos por más, menos, B por B, B al. ¿Sí? Esta propiedad se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados no se descompone en dos productos, tanto una resta como una suma, o una suma o una resta. No importa qué orden, igual después. Como podemos observar, esto solamente se va a multiplicar de esta forma siempre y cuando sean letras iguales. Aquí es A, aquí es A, ¿no? Aquí es menos, aquí es más. Aquí es B, aquí es B, ¿no? No solamente puede ser letras, puede ser cualquier valor, la cosa es que sean iguales. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 4 menos 2. Yo tendré 4 más 2. ¿Sí? 4 por 4, yo puedo poner 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Puedo combinar yo entre, por decir, números y letras. Puede ser así. Entonces, ¿qué digo acá? 3 por 3, 9, o 3 al cuadrado, ¿no? Menos por más, menos, y X por X, X al cuadrado. Como pueden apreciar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es descomponer este 124 en una expresión que sea similar a esta, pero con signo cambiado. Por ejemplo, 124 es, podría decir que 124 es lo mismo decir 5 al cubo menos 1. 5 al cubo es 125, menos 1 es 124. Ahora, la pregunta, ¿por qué descompongo de esta forma? Por lo que yo busco es el opuesto de esto. Uno es con más y uno con menos, uno con menos y uno con más. Deben ser cantidades iguales. Entonces, eso
yo puedo escribir en la parte de acá, ¿no? Entonces vamos a trazar. ¿No? Vamos a trazar acá la raíz. Vamos a trazar la raíz. ¿Sí? Y vamos a descomponer este 124. ¿De qué forma? 5 al cubo menos que menos 1. Lo escribimos acá. Menos 1. Menos 1. Entonces, ya te vas dando cuenta cómo va quedando. ¿No? Ya te vas dando cuenta cómo va quedando. Acá es más, acá es menos, acá es más. Entonces, pasamos acá 5 al cubo, que es 1, 5 a la sexta, que es 1, y que es 1. Entonces, si te puedes dar cuenta, podemos multiplicar ya estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque son cantidades iguales y signos diferentes. Eso es lo que estamos buscando acá. Eso significa que cuando tú multiplicas la 4 con 4, que supone que tiene 1 más 1, 2. Que es 1, 1, 1, 2. O sea, se suman los exponentes. Multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, si desarrollo esta expresión, me va a quedar 5, 3 más 3, 6. 1 por 1, 1. Más por menos, menos. ¿Y cómo pueden apreciar esto es igual? 5, ¿no? Más esto, 1, eso. Y trazamos, en este caso, la raíz, ¿no? Porque lo están pidiendo la raíz sexta. ¿Sí? Tenemos la raíz sexta. Trazamos la raíz sexta. En este caso es m, ¿no? Entonces podemos continuar, ¿no? Multiplicando de esa forma. ¿No? Podemos seguir multiplicando estas dos expresiones. ¿Sí? Lo mismo, la misma propiedad. Multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. Entonces me va a quedar 5, 6 más 6. Entonces, 12, menos por menos. Entonces, ¿qué hemos observado en este ejercicio? Acá hay un análisis para que ustedes mismos se puedan darse cuenta que acá en el ejercicio debe ser signo positivo, ¿no? Bien, positivo. La pregunta es, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que uno es negativo y uno es positivo, o uno es positivo y uno es negativo. Entonces, para que pueda cumplir, ¿no? Para que pueda cumplir esta diferencia cuadrada, ¿no? Debe regirse de acuerdo a los signos, ¿no? Uno es menos y uno es más, uno es más y uno es menos. Entonces, el octavo que ahí debe ser signo positivo. Entonces, si te das cuenta, mira, multiplicación de bases iguales, exponentes se suma, está. Menos por más, menos cumple, y si cumple, no es menos, no es más, ¿no? Menos por más, menos. Menos por más, menos, ¿no? Entonces, acá me estaría quedando menos por más, menos. ¿Menos qué? 1 por 1, entonces 1. Entonces, al multiplicar esta expresión me queda esto, pero al lado que hay un más 1.
es 1. Y acá me está quedando la raíz. Es esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Simplificar. Me quedan 5 entonces simplificamos, ¿no? Me queda 2. Eso significa que me está quedando 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado sabemos que es 25. Entonces le damos a la respuesta. Entonces, miren, en el proceso del desarrollo que hemos dado cuenta que acá hay signo positivo, ¿no? Y como nos hemos dado cuenta, gracias a esta propiedad que nosotros sabemos, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, aprenderse bien las propiedades, ¿no? Uno es menos, uno es más, siempre. Uno menos, o al revés, más, menos, para que cumpla esta regla, ¿no?, que se llama diferencia de cuadrado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si escribía el menos, ¿no? Continuaba el menos. Se escribía la misma expresión al cuadrado, ¿no? Pero al desarrollar, no se va a poder simplificar. De lo que uno busca es reducir la expresión, ¿no? Calcular, o sea, el calcule el valor o sea, te debe salir un resultado, ¿no? Un valor en sí. En este caso es un valor que hemos hallado de 25, ¿no? Entonces de repente si hacías eso, ¿no?, te va a salir un valor también, ¿no?, pero de repente demasiado elevado y no se va a poder simplificar, ¿no? No se va a poder simplificar. Entonces, como puedes ver, está fácil el ejercicio. Como te digo, se puede dar el caso también que no sé si va a venir menos, pero se va a extender más, ¿no? Pero sí te va a ser un resultado, pero no tan exacto como el acá, ¿no?, el que hemos desarrollado. ¿Sí? Te das cuenta que conociendo las propiedades, ¿no?, tienes la opción, ¿no?, de poder verificar, comprobar, sobre todo, ¿no?, en qué punto puedes corregir, ¿no?, en este caso. Entonces es cuestión de práctica nada más, y puedan ustedes poner, ¿no?, en prueba su conocimiento, pero eso sí, primero practiquen en las propiedades, ¿no?, para que tú también tengas esa condición, esa fortaleza de también poder corregir, verificar, ¿no? O sea, que acá hay un error, pues, por tal propiedad, yo no sé, ¿no? Puedes incluir eso, ¿no? Bueno, continuando con el desarrollo de las actividades, vamos a continuar con el problema 11. ¿Sí? Como podemos ver, acá me dan dos datos, de que x vale 24 y y es igual a 22. Me piden que calcula r, que es igual a esta expresión. Como podemos ver, acá tenemos x más y, ¿no? 2 que multiplica x más y por x al cuadrado más y al cuadrado, por x a la cuarta más y a la cuarta más y a la octava. La pregunta es, ¿cómo vas a evaluar, cómo vas a desarrollar
¿no? Esta expresión, cómo vas a tratar de simplificarla, reducirla. Entonces, nosotros partimos de la propiedad de diferencia de cuadrados, ¿no? Por decir, si yo tengo, ¿no? X, por decir x menos y, ¿no? Vamos a poner x menos y, ¿no? X menos y, poner x menos y, ¿no? Así para que se aprecie mejor. Y tenemos x más y, x más y. Esta es una propiedad, ¿no? ¿Recuerda? Esa es una propiedad. ¿Cómo se llama esta propiedad? Se llama diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En multiplicar, ¿no?, el primer término con el primer término. O sea, x por x es x al cuadrado, ¿no? Entonces, x al cuadrado. Multiplicación de bases iguales, exponentes es 1. 1 más 1, 2. Menos por más, menos. Vamos al signo negativo. Y luego proseguimos con la letra y. Y por y es y al cuadrado. ¿Ves? Bien. ¿Se dan cuenta? Y esta propiedad solamente va a cumplir, ¿no?, en multiplicar primer término con primer término y segundo término con segundo término, siempre y cuando sean términos iguales, ¿no?, con igual grado, o sea, con el mismo exponente y signo diferente. Por decir, si yo tengo, por decir, acá una expresión de x, ¿no?, x al cuadrado, y al cuadrado, ¿no?, de esta forma, así, de esta forma, y le multiplico su opuesto, o sea, la misma expresión pero con signo cambiado, el signo opuesto. Entonces sería así, ¿no?, un signo cambiado. ¿Sí? Tenemos x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, multiplicación de bases iguales. X por x, acá va a ser igual a x. Cuando multiplico bases iguales, exponentes es 1, 2, 2, 4. ¿Ves? Menos por más, menos y al cuadrado por y al cuadrado, de igual forma y a la cuarta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Qué he multiplicado? Primer término con primer término, segundo término con segundo término. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, la pregunta que ustedes se hacen, profesor, y este 2, o sea, yo veo que todos son positivos, y yo veo que usted acá hay un positivo y un negativo. Por ejemplo, el menor es x más y, grado 1, y acaba aumentando, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cómo consigo yo el x menos y? ¿No? Porque yo veo acá un x más y, me faltaría un x menos y para que sea igual a esta expresión. Miren, acá está el x más y, acá está el x más y. ¿Pero qué falta? El x menos y. No lo ves, solamente ves un 2. ¿No? Observas un 2 nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú ves estos dos datos que te están dando, por ejemplo, acá te dice de que x es igual a 24, ¿no?, y y es igual a 22, ¿no? Vamos a cambiarle de colorcito para que se vea. Bien,
La pregunta, ¿y qué hago con esos datos? Entonces, tú eres consciente que cuando tú restas en forma vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Haces una resta, ¿no? Primer miembro con primer miembro, segundo miembro con segundo miembro, forma vertical. ¿Qué vas a obtener? Dime qué vas a obtener. X menos Y. Vamos a poner acá. Y si resto, ¿cuánto obtienes? A 2. ¿Sí? 2. Mire, dime tú, este 2 no es el mismo 2 de acá. ¿Sí? Es el mismo 2. O sea, este 2 que tú ves es el mismo, yo lo puedo representar ¿cómo? Por X menos Y. Ah, ya, profesor, entonces este 2 yo lo voy a sustituir, lo voy a reemplazar por X menos Y. Sí, lo vas a reemplazar. Ah, profesor, y me doy cuenta que va a quedar de esta forma. ¿No? Va a quedar de esta forma, mira. Ah, y ahí sí puedo multiplicar. Ah, muy bien. ¿No? ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a reemplazar acá. Tenemos R, ¿no? R, ¿no? Es igual, ¿no? A la raíz. Vamos a escribir la raíz. En este caso tenemos una raíz. ¿No? Tenemos una raíz. Ahí está. La raíz. ¿No? De índice 8. Entonces, en vez de escribir 2, voy a escribir X menos Y. Exacto. X, ¿ves? Menos Y. Muy bien. ¿Ves? Que no escribe 2, está sustituido por X, ¿no? Al costado, o al lado. ¿Qué ves? Ah, profesor, entonces eso se repite. Sí, eso lo vas a repetir en la parte de acá, ¿no? Tal como observas tú. Tal como tú observas. ¿Sí? Tal como tú observas. Entonces, si no más, ¿no? Tenemos otra expresión. Vamos a correr un poquito más. ¿No? Cuentas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Profesor, ¿y este? Ah, a eso le vamos a agregar acá. Todo está dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? X al cuadrado, Y al cuadrado. Ahí tenemos X a la cuarta, Y a la cuarta. ¿No? ¿Está? ¿Qué faltó? Acá vamos a poner el Y. Y acá X, Y, acá a la cuarta, y acá al cuadrado. ¿No? ¿Está? De esa forma. 4, 4, 2, 2, 1, 1 y el 2 que está por X menos Y, 1, 1. Ahí está. Entonces, si yo multiplico estas dos expresiones, ya lo tengo ahí. ¿No? Eso significa que toda esta expresión lo puedo reducir, ¿no? O sea, lo subrayo, toda esta expresión lo puedo reducir entonces por X al cuadrado, Y al cuadrado, pero con signo que negativo, ¿sí? No. Ah, profesor, entonces si yo multiplico esta expresión por la de acá,
¿Me está quedando el otro? Sí, me está quedando el otro. O sea, si yo junto, ¿no? En este caso vamos a juntar esta expresión con la de acá, si lo multiplico, ¿no? Porque este es el resultado de estos dos. Entonces si yo lo junto, ¿no? Si yo multiplico estos dos, ¿no es esto? Ah, ya, entonces me está quedando, ¿no? Me está quedando x a la cuarta, y a la cuarta. ¿Con qué signo? Ah, ya, profesor, entonces, si este yo lo multiplico por esto, ah, ya, muy bien, ¿no? Vamos a multiplicar este con el de acá, ¿no? Ahí está. Si tú multiplicas, ¿no? Vamos a agregarle acá el y a la octava, ¿sí? Vamos a multiplicar estos dos. ¿Cuánto me queda? ¿No? 4 por 4 cada 8. Entonces x a la octava y a la octava. Miren. Miren. Eso significa que R, en este caso R, ¿no? Va a ser igual a la raíz octava, ¿no? ¿Qué es sostenido? X a la octava menos Y a la octava. X a la octava menos Y a la octava, ¿no? Pero al lado, ¿qué tienes? Más Y a la octava. O sea, más Y a la octava. Más Y a la octava. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo? Simplificar, se están restando. Entonces, está quedando R, que va a ser igual, ¿no? A la raíz de X a la octava. ¿Qué hago? Simplifico, cancelo. Por lo tanto, ¿no? Me está quedando X. Tengan cuidado en esta parte porque normalmente a veces se confunden y simplifican 8 con 8 y dicen, ah, profesor, entonces me está quedando la raíz así porque este 8 se simplificó con este 8, entonces me queda la raíz. No, eso está mal. Eso no debería ser así. No debería ser así. Lo que pasa es que este 8 está enlazado con la raíz, se une como si fuera uno solo, ¿sí? No existe aparte. Cuando yo simplifico este 8 con este 8, ya se elimina el símbolo de la raíz, todo se elimina. ¿Sí? Tengan el cuidado. ¿Ya? Entonces, como puedes apreciar, hemos aplicado la propiedad de diferencia de cuadrados, ¿no? Estas propiedades, como siempre te digo, debes de saberlo tú de ida, ¿no? Y de venida, ¿sí? Entonces, la idea era conseguir el x menos y, ¿no? Este x menos y. Entonces, ese x menos y yo lo he tenido de restar, ¿no? Estos dos datos que tenemos, lo he restado y he tomado forma, ¿no? De ahí empezó todo, ¿no? Y empezó todo. Hemos reducido, ¿no? Y al simplificar ya me queda solamente x, ¿sí? Entonces, por favor, resuelve tus actividades, ¿no? Que te corresponden a ti, ¿sí? Y envías, como siempre lo has venido haciendo, al correo. Gracias.